el programa, el contenido programático. En turbinas a gas creo que hemos barrido ya con todo lo más importante, ¿sí? Tal vez en incremento de rendimiento de precalentadores y recalentadores tenemos que ver algo teóricamente. Después todo lo demás lo hemos barrido en componentes, cómo funcionan, para qué funcionan, etcétera, etcétera, como balance of plant, como les dije ya en un principio, ¿no? No vamos a entrar al detalle, pero tienen otra materia para ver turbomáquinas. Pero creo que ya tenemos barrido lo más importante. Entonces vamos a cerrar esto que les digo y de ahí vamos a entrar a ver centrales con motores a diésel y centrales nucleares, ya para cerrar la materia. Ya tienen aquí ustedes bastante bibliografía y obviamente en la internet, lo que yo les he puesto en videos también tienen bastante bibliografía. Entonces déjenme buscar un poquito aquí, a ver dónde está. Cerrar un poquito momentáneamente esto para poder buscar. A ver, aquí estamos.
Bien, de la literatura que tienen ustedes, les estoy compartiendo aquí el capítulo 5 del libro de Sobrevila, sobre centrales de turbinas a gas, justamente para llegar al tema que estábamos viendo, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el aprovechamiento, obviamente, del, ¿no? del del medio, ¿no es cierto? Ahí tenemos un intercambiador de calor entre el compresor y la turbina, ¿sí? Este fluido calefactor hace que entre más caliente el aire hacia la cámara de combustión, y este fluido refrigerante hace que baje la temperatura al salir de la turbina, con un intercambiador de calor también para retornar a la cámara de combustión. Ya, entonces ahí podemos reconocer que es un circuito cerrado en el que se está trabajando acá, ¿ya? Eh, Este sistema obviamente obliga a que haya mucho refrigerante y mucha agua, circulación de agua, y podemos agregar que el uso de un fluido en un circuito cerrado permite la utilización de energía atómica como fuente de calor, ¿no? Entonces es muy importante esto. Aquí en la figura 78 vemos el descrito anteriormente en la anterior página, pero donde tenemos en el escape una captura de su calor residual para que en una caldera podemos generar vapor. Este vapor en cogeneración puede ser utilizado en sistemas industriales, ¿ya? Eh, con los mismos gases de escape en esta figura 79, lo que logramos es aumentar más la temperatura todavía de, del compresor, de tal manera que además de que está presurizado y está a una temperatura de entre 200 y 300 grados, con este intercambiador de calor de gases que salen más o menos a 500, 550 grados centígrados, se levante aún más la temperatura y sea más eficiente la combustión, ¿ya? Para que después entre la turbina y haga su trabajo ya de entrega del trabajo. Aunque parecen unos esquemas simples, ¿no es cierto? Tienen la desventaja de que es imposible obtener una velocidad del medio de trabajo óptimo, y accionar el compresor y el alternador hace que no se pueda trabajar generalmente en forma sincrónica, ¿no? O en forma, ya, entonces hay varios esquemas en dos ejes, los cuales vemos en esta siguiente figura, en la 80. El aire penetra primeramente en el compresor 1,
el compresor 1 es refrigerado en un radiador para penetrar en el segundo compresor C2. La cuya salida también es enfriado y penetra en el compresor C3. La cuya salida recibe el calor del sistema enfriador que tenemos, ¿ya? Y con los gases de escape, así en el compresor C3, y a cuya salida del C3, ¿es cierto?, se recibe el calor del intercambiador de calor que se alimenta con los gases de escape de la turbina 2. ¿Ya? Penetra así en el combustor donde recibe la energía del combustible para accionar la turbina 1, que es la encargada de hacer girar el compresor C3 y con la potencia residual prestar el servicio al alternador. Al escape de la turbina T1, los gases vuelven a entrar en combustión en un segundo combustor que acciona la turbina 2. Y es esta última encargada solamente de accionar los compresores C1 y C2. Ya volvemos a ver entonces el diagrama. ¿Sí? Entonces ingresamos con el aire aquí, lo comprimimos, lo enfriamos y pasamos a un nuevo compresor. En este compresor otra vez entramos a un intercambiador de calor que lo enfría y así entramos al compresor C3. Este compresor C3, después de comprimir, lo que está muy frío, entonces se lo a un intercambiador de calor C3. Bien, entonces el compresor, el eje que une a la turbina 3 con con el compresor 3 es el que nos hace girar el generador. ¿Ya? Y a la salida de la turbina 3 tenemos nuevamente una cámara de combustión que nos lleva a la turbina 2 y esa turbina 2 te hace girar tanto el compresor 1 como 2. ¿Ya? Bien, lo analizan con calmita, lo tienen en el libro ustedes. Y aquí algunas consideraciones teóricas, ¿no es cierto? El ciclo que se usa en la máquina más simple se ve en la figura 81 y es conocida como el ciclo de Bright, ¿no es cierto? Ya lo hemos escuchado. Y vemos aquí justamente que la eficiencia se obtiene en el ciclo teórico en la diferencia de Q1 y Q2 sobre Q1. Ahí está la eficiencia. Entonces, Q1 prácticamente, estos son ejes de presión y volumen, pero aquí vemos la entrega de calor. La entrega de calor que se da entre 2 y 3 y la entrega de calor que se obtiene entre 1 y 4. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de Q1 menos Q2 sobre Q1 es lo que nos muestra la eficiencia ideal, nominal, que le llaman aquí rendimiento global, ¿ya? Del ciclo. Viendo que realizamos toda esta distribución prácticamente o reemplazo de calor, ¿ya? Y a presión constante, vemos que tenemos
la ecuación 35 que nos vendría a dar la ecuación del rendimiento con la relación de compresión con la que se está trabajando. ¿Ya? Bien. Bien. Perdón, creo que nos pasó una. No, está bien. Y esta figura 82 nos muestra los efectos de la relación de compresión sobre el rendimiento. Para este diagrama se admitió que el rendimiento del compresor es del 85% aproximadamente y la turbina del 90%. La temperatura de entrada de los gases de primera etapa de la turbina es de 760 grados centígrados. Las turbinas a gas de ciclo abierto tienen un rendimiento aproximado al, aquí dice 25%, sabemos que hemos superado los 30, 32, inclusive tenemos algunos de 38, 39%, ¿ya? La primera fila de paletas ya no recibe 750 grados centígrados de la turbina, sino ha comenzado a partir de los modelos más antiguos, 800, 850 grados centígrados, y ahora están llegando a 1300 grados centígrados. Bien. Justamente aquí se habla de la recuperación del calor del escape y el rendimiento puede elevarse hasta más del 30%. Además, es muy corriente que en las turbinas de ciclo abierto la velocidad del eje de giro que se impulsa al compresor y el alternador simultáneamente sea superior a las 3000 RPM, por lo que es menester un reductor de velocidad a fin de acondicionar esta velocidad a la requerida por el alternador con el menor número de polos y frecuencia, que sería 50 ciclos, ¿no es cierto? 3000 RPM. ¿Ya? Aquí están los principales componentes en un diagrama, digamos, en bloques, ¿ya? En un corte y una central y en ciclo abierto, ¿no? Bien, eso era lo más importante que queríamos mostrarles. Aquí tenemos el corte que ya les he mostrado en otros gráficos, que los tienen también en la nube, si no me equivoco, de una turbina, en este caso de un modelo similar a la LM6000, ¿no es cierto? Donde tienen varias etapas de compresión, en este caso 5 etapas, normalmente son 4 etapas de expansión en la turbina, ¿no es cierto? Y cámara de combustión y todos sus componentes acá, ¿sí? Okay. Después de ver toda esta lista de los componentes más importantes, la aclaración de lo que los turbinas pueden tener compresores centrífugos o axiales según dirección del aire, y los combustores pueden estar acoplados directamente al cuerpo principal del conjunto o ponerse separadamente en una sola unidad, ¿no? Materiales de la construcción de las paletas del rotor de turbinas en soportar elevadas temperaturas y solicitudes mecánicas, siendo el elemento más crítico de la máquina. Por ese motivo, en la cámara de combustión se ha comenzado a utilizar cerámicas que soportan mayores temperaturas que el mismo metal,
Eh, y a su vez las paletas de primera y segunda etapa son refrigeradas, ¿no? Internamente, por huecos que tienen internamente. ¿Ya? Bien, eso era en cuanto, dejaremos de compartir ahí, eso era en cuanto a estos, a este tema de elevación de. Y después tenemos acá y viendo aquí el índice de su libro que tienen de 3 tomos, vamos a ver, tenemos las turbinas. Ya está, ya se forma el PDF. Aquí tenemos el índice, muy bien, sistema de energía, centrales hidráulicas, hidroeléctricas, se llama acá, y térmicas convencionales y nucleares. Pues primero tenemos el vapor y turbinas a gas en la 191, capítulo 8, 191. ¿Ya? Bien.
Ya les compartimos entonces la página. Ya, lo están pudiendo visualizar, ¿no? Bien, aquí está toda la introducción. Aquí tienen muy bonito descrito, algo que tienen que tener muy en cuenta de la parte teórica del ciclo de Brighton, ¿no es cierto? Aquí tienen presión, volumen, lo que veíamos en el otro pequeño librito de sobre Vila, ¿no es cierto? Que tenemos los cambios de una compresión adiabática y isentrópica, aquí entre 1 y 2, ¿no es cierto? Después tenemos la combustión o adición de calor, ya es en la cámara de combustión, entonces aquí está el compresor, aquí está la cámara de combustión y aquí está la expansión en la turbina, ¿sí? El cierre de 4 y 1, la expulsión de gases y cesión de calor isobárica, esto ya es en el exterior, ¿no es cierto? Entonces no hay un retorno del medio de trabajo acá, sino que sale, se expande, se enfría y es un nuevo volumen y es una nueva cantidad de masa de gas, aire, en este caso, que entra nuevamente al periodo cíclico de 1-2. Aquí tenemos el otro diagrama donde tenemos la entropía, la temperatura, ¿ya? Y vemos aquí que en el periodo 1-2, ¿no es cierto?, ganamos temperatura, ¿sí? En la compresión hay una pequeña ganancia de temperatura, ¿sí? No es grande, obviamente, sabemos, pero de temperaturas ambiente pasa a 230, 250 grados centígrados, ¿ya? Y de ahí viene la parte en la que ganamos en entropía, ¿no? Y aumenta, obviamente, muchísimo más la temperatura entre 2 y 3, acá. En este periodo 2-3 acá, acá también, dos periodos 2-3. Después tenemos la cesión, tenemos lo que es la expansión. Entonces, la expansión no cambia la entropía, lo que sí cae la temperatura y tenemos un delta de trabajo en ambos periodos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este es un ciclo de Brighton no regenerativo, o sea, no tiene aquí una etapa adicional regenerativa, ¿ya? Aquí hay una explicación de la diferencia esencial entre el ciclo Brighton y el ciclo Rankine, ¿no es cierto? Y aquí está el rendimiento del gas perfecto prácticamente, ¿no es cierto? En el caso ideal. Y el ciclo real difiere del ideal de que los procesos 1, 2 y 3, 4 son prácticamente adiabáticos, pero no son isentrópicos. Y en los procesos 2, 3 y 4, 1 no son isobáricos por las pérdidas de presión en los conductos antes y después de la turbina y porque hay pérdida de presión en el escape de la turbina. ¿Ya? Entonces eso cambia. Eso es bien importante que repasen, ¿no es cierto?, de sus conocimientos de turbomáquinas a la... ¿ya? Bien. A lo que íbamos nosotros era, bueno, acá tenemos en este 813 esquema de combustión a presión constante. Quiero ir un poquito más adelante. Y aquí vemos el ciclo regenerativo de Bright. ¿Ya? En el diagrama TS, el rendimiento térmico del ciclo regenerativo para gas perfecto, en este caso el caso ideal, y viene dado por esta ecuación. Vemos un caso regenerativo donde tenemos ¿qué cosa? Tenemos un compresor 1, ¿no es cierto? Tenemos un segundo compresor y tenemos la turbina de gas. Y aquí está acoplado el generador. Entre el compresor 1 y el compresor 2 tenemos un intercambiador de calor, ¿ya? En este caso es un refrigerador intermedio, ¿sí? Y en el caso
entre TC2 y el turbina a gas tenemos un refrigerador. Y aquí podemos ver el resultado del ciclo real regenerativo de la turbina a gas, de la figura que acabamos de ver, con 2 etapas de compresión y refrigeración intermedia. Nuevamente en el diagrama TS. Bien. Esa es una turbina de modelo a gas from Boveri, ¿no es cierto? Que ahora ya han sido adquiridas por la Siemens. ¿Ya? Entonces ahí vemos como el ingreso de aire por acá se comprime. Hay un regenerador de tipo tubular, ¿cierto? Y este es inyectado a la cámara de combustión. ¿Sí? El alternador está acoplado con este compresor y la turbina impulsa también al compresor con la expansión después de la cámara de combustión. Parte de esto que sale de la turbina entra al regenerador de tipo tubular. ¿Sí? Y es recuperado para su trabajo. Y parte va al escape. Y aquí tenemos el esquema de una turbina de gas de ciclo abierto con refrigeración, regeneración y recalentamiento. ¿Ya? Entonces tenemos aquí por un lado desde el ingreso, ¿no es cierto? Desde el ingreso de aire tenemos un compresor de baja presión, ¿ya? Compresor de baja presión que nos impulsa una turbina de baja presión. Pero el aire del compresor, que es impulsado, perdón, por la turbina de baja presión, impulsado el compresor. Este compresor pasa por una etapa de refrigeración para ir a un compresor de alta presión. De este compresor de alta presión entramos a un intercambiador de calor regenerador, el cual nos lleva a la cámara de combustión 1, donde ahí inyectamos recién el combustible. Entonces hay una expansión en esta turbina de alta presión. Esta turbina de alta presión mete sus gases a una cámara de combustión 2, que a su vez recibe combustible, y esta cámara de combustión en su expansión mueve la turbina de baja presión. ¿Ya? De este intercambio de calor tenemos salida al escape, ¿no es cierto? Aquí tenemos a sus compañeros todavía. Y tenemos el generador en este extremo, que con un reductor de velocidad es movido al extremo del eje común del compresor de alta presión y la turbina de alta presión. ¿Ya? En los ciclos con regeneración con varias etapas de compresión se puede llegar a rendimientos del 34-35%. Esto se ha llegado ya a más, se ha llegado al 38-40% y la potencia unitaria límite de orden de los 30 megavatios. A base de un solo compresor y una sola turbina con un cambiador de calor se alcanzan rendimientos del 24%, ya se ha llegado al 30% con esto y la potencia límite es del orden del 10%. ¿Ya? Bien.
Acá tenemos una turbina gas a ciclo cerrado con 3 compresores, 2 refrigeradores intermedios, un refrigerador previo, 2 turbinas y 2 ejes. ¿Ya? Entonces aquí ven ustedes como en un ciclo cerrado prácticamente tenemos un compresor 1, tenemos un intercambiador, un refrigerante, tenemos un compresor 2, tenemos un refrigerante 2 y tenemos un compresor 3. Y todos estos 3 compresores me impulsan a la turbina de gas número 1. El calor que tenemos residual aquí lo pasamos a una turbina de gas número 2, ya que nos impulsa el generador. Eh, del último, del tercer turbocompresor, pasamos por un refrigerador que nos mete a la cámara de combustión y de la cámara de combustión movemos la turbina de gas número 1. Y de la salida de la turbina 2 vamos a este refrigerador y pasamos al refrigerador previo. Este refrigerador previo es el que nos alimenta al turbocompresor. Bien, entonces ese sería el último esquemita que les quería mostrar. Hay aquí explicaciones por qué hay el ciclo cerrado. Este es un modelo Sulzer abierto, ¿ya? Y aquí ya tenemos los ciclos combinados que hemos estado viendo anteriormente, ¿no es cierto? Esquemitas del ciclo. ¿Ya? Les voy a colgar unos ejercicios. Ustedes ya se habrán enterado que hemos hablado, creo, y ayer de esto, no estoy seguro, que se ha extendido el semestre para todo el próximo semestre, inclusive, o sea, para todo este mes de agosto. Entonces, vamos a poder mover nuestro examen final para fines de agosto. Ya vamos a convenir en, un, eh, en una fecha más conveniente. Ahora estamos con una fecha relativamente pronta, que es la fecha del jueves 12 de agosto, que es muy pronto, porque vamos a poder hacer con calma todavía. Rápidamente ver lo de centrales a diésel, pero sí ver con un poquito más de detenimiento las centrales a nucleares, a vapor. Ya hemos visto vapor, entonces hay que ver la parte más que todo de las centrales nucleares. ¿Ya? Bien, como les decía, les voy a colgar en la nube un practiquito, el mismo lo voy a acoplar en el WhatsApp también, para que lo hagan. Es un cálculo con ciclo combinado, ¿ya? Entonces, donde combinamos lo que vimos un poco de vapor y lo que estamos viendo ahora de turbinas a gas, ¿ya? Bien, aquí guardaré este archivito de asistencia, que estamos ahora en 30 de julio, ¿no? 30 de julio. Eso es julio 30. Muy bien. Y pasamos a la segunda imagen. Estamos aquí abajo con el estudiante José Miguel Flores Salguero. A ver si se sale José Miguel Flores Salguero. No sale. Entonces exactamente en 2 imágenes se pueden capturar a todos los estudiantes.
Para mañana al mediodía van a tener los resultados completos de sus exámenes del segundo parcial. Tuve algunos problemitas, por eso que no los publicamos. Ya, este sería su segundo grupo, correcto. Esto lo guardamos como grupo 2 de julio 30. Ya, jóvenes, eso sería con lo que quería cerrar prácticamente esta parte de las centrales con turbinas a gas. Hay mucha literatura, obviamente, que les voy a poner a disposición, pero va a ser un poco difícil evaluar sobre todo eso porque es una gran cantidad de literatura. Entonces, voy a compartir con eso ustedes, pero voy a aclarar que es no evaluable, ¿ya? En este periodo. Después ustedes ya verán si lo utilizan en su vida profesional activa, ¿ya? Bien, jóvenes, sería entonces hasta el próximo jueves, que pasamos clases normales el día 5, ¿ya? No creo que hayan desfiles, hubiera sido lindo desfilar con ustedes, como he desfilado con mis estudiantes hasta el año 2019, pero no creo que haya desfile, entonces pasamos clases normales el 5 y el 6 es feriado y ya la siguiente semana seguiríamos avanzando todavía todo. Y yo creo que el próximo jueves ya nos podemos poner de acuerdo en la fecha del examen final, ¿ya? Bien, jóvenes. Por mi parte, entonces, buenas tardes y hasta la próxima semana. Cuídense y vacúnense los que aún no se han vacunado ahora, ¿ya? Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.